quiero pedirles que inclinen su rostro y el anhelo no es que pueda escuchar una palabra de mí, sino que el Señor pueda ministrarte en esta mañana. Padre, gracias. Estamos aquí por ti, Señor, porque nuestra necesidad reconoce la fuente de bendición y de salvación, y eres tú. Queremos adorarte, queremos honrarte, bendecirte. Y hoy tu palabra puesta delante de nosotros, necesitamos que nos bendigas, necesitamos que nos oriente, necesitamos ser guiados, consolados, edificados y exhortados. Así que hoy nos disponemos delante de ti, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Hoy en día la gente habla de encontrar la felicidad. Es más, muchos están viniendo a la iglesia para encontrar la felicidad en Dios. En el mundo otros lo están haciendo a través de tener un buen trabajo. Otros a través de encontrar su príncipe azul o su princesa. Otros lo están haciendo a través de una excelente profesión para tener reconocimiento, puertas abiertas, recursos, sin limitaciones económicas. ¿Cuál es el punto? No bregar en la vida, ser feliz. Pero yo creo que no hay una cosa que nos dé mayor felicidad, porque la felicidad sin problemas nunca ha existido. Es una gran mentira. Que alguien diga que en la vida se puede ser o puede desarrollarse sin ausencia de retos y dificultades, tendría que estar muerto. Porque la vida siempre nos pone retos. La vida siempre nos imprime dificultades. Piensa en un momento en las dificultades que usted tuvo esta semana. Piensa en una discusión, una preocupación, y piensa en la que quizás tiene hoy, una relación, o no sé ni para dónde va mi vida, estoy joven y quiero pensar, es una gran dificultad. O con los padres que hoy en día dicen, yo tenía mis hijos y estaba afanado porque quería que crecían porque eran problemas pequeños, y ahora que están grandes son problemas grandes. Otros la salud, cuántas cosas. Pero la vida siempre va a tener desafíos. Y quiero más que centrarme en los desafíos particulares que tú tienes, porque esos desafíos particulares, esta palabra también tiene un mensaje para ti. Pero quiero centrarme en los desafíos de ustedes como iglesia. Mis amados, no llegamos aquí, y quiero animar a quienes están en medio de nosotros, porque no llegamos aquí para ser parte de un grupo religioso. No llegamos aquí con la primera intención, que es buena, de servir en un ministerio de este equipo o grupo religioso. Llegamos aquí para una sola cosa: seguir a Cristo fielmente, parecernos a Cristo. Y no un parecer por imitarlo, sino por encarnarlo exactamente en nosotros. Porque la visión de la iglesia, discípulo de Cristo, es ser y hacer discípulos. Ser, porque yo no puedo hablar de alguien y no puedo guiar a alguien hacia una cosa que yo mismo no soy, sería una gran hipocresía. Y hacer, porque fue lo que el Señor nos mandó, y si alguien está como cristiano, pero no está dispuesto a glorificar su nombre y llevarlo a otro, no lo es. Y la idea no es hacer discípulos por un manual de 5 lecciones. Primera lección, la conversión. Segunda lección, la Trinidad. Tercera lección, el bautismo. No es por lecciones. Llegamos a ser discípulos porque hemos sido transformados. Pero son discípulos hechos por el poder de Dios, por el nuevo nacimiento. Bueno, no vamos a decir, Pastor Andrés, ya no vengo más al discipulado porque... No. No te quedes allí. En la medida que vas aprendiendo en cada lección, muy centrada en la palabra, lo que debes buscar es no llenarte de conocimiento para discutir con el otro quién sabe más versículo y quién la tiene más clara, sino en una transformación evidente. Porque la gente fuera está harta de escuchar
quienes saben Biblia y citan versículos, pero su vida lo contradice totalmente. Quieren una cosa genuina, una promesa real, y esa promesa la da el Señor. Y nuestro trabajo como iglesia, más que reunirnos aquí, es ser, pero también lograr que esos que están esclavizados por el pecado y sellados para muerte sean sellados para vida, al hacer discípulos de transformación y multiplicación. Mis amados, la iglesia en los hechos, y quise traer esta palabra porque ICDC Barzal Bogotá es una iglesia que está en crecimiento. Es una iglesia que augura crecimiento, pero no solamente para mostrar este lugar bonito con el grupo que está y ser una familia, sino para impactar. Yo creo que a veces uno tiene elementos que son decorativos. Piense por un momento que este lugar estuviera oscuro y esta lámpara hermosa y preciosa estuviese aquí, pero no encendiera. Y piense que es la única en sí que yo traje porque lo otro se lo llevaron, se dañaron. La única en sí es esta y la voy a usar, y en ese momento de usarla, en medio de toda esta oscuridad, no enciende. ¿De qué sirve? La palabra dice, vosotros sois la luz, y la luz solo sirve cuando puede alumbrar. ¿En dónde? Yo encuentro cristianos hoy que no quieren alumbrar en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Problemas, rencillas, murmuraciones, dificultades, porque huyen de esas cosas. Mira, cuando hay problemas, tú eres luz. Cuando hay murmuraciones, tú eres luz. Cuando hay luchas, ¿qué eres? Cuando las relaciones son difíciles, ¿quién es la luz? Dios todo el tiempo ha sido luz, pero Él quiere que tú tengas y tú seas. Lo digo porque hay muchos cristianos que le huyen a esos temas. Tenemos esa mentalidad que si pusiéramos tener un conjunto residencial de 2000 torres, todas de cristianos, gente que alaba al Señor y las seccionamos. Esto los de cantan con Gilson, esto con Marcos Huid, esto con Miel San Marcos. Ay, sí, mira, son... Y el Señor no necesita, piense por usted que yo colocara en este salón 2000 luces. ¿Eso es apropiado o absurdo? La luz debe estar donde está la oscuridad. ¿Tú qué eres? Pero eso solo se da. Y yo quiero animarte porque cuando eres un cristiano que te sientes oprimido o dispuesto a correr y a luchar ante los desafíos y las dificultades, créeme que tienes que trabajar en tu propia transformación. El Señor le dijo a la iglesia, a sus discípulos, como el Padre me envió, yo los envío. Perdóneme, ¿dónde estaba Jesús antes de venir a encarnarse? En el lugar más santo, en el cielo, en el trono. ¿Y a dónde vino? A donde estaban las tinieblas más grandes. Tanto que Jesús ni siquiera se reunía con los escribas y fariseos, los duros, los religiosos, los líderes de la iglesia. Dice, con prostitutas y ladrones, que eran los publicanos. ¿Tú a quién estás sacando de las tinieblas? ¿Eres de los que quieres estar con las otras 1000 bombillas alumbrando y qué tan lindo se ve esto todo que ilumina? ¿O quieres estar donde Dios te necesita? Lo digo porque en la medida que vamos creciendo se van a presentar desafíos. Y no debemos sentirnos amenazados por alguien que llega, que necesita del Señor, evidentemente porque es chismoso, problemático, agresivo, y siga. Usted puede decir, déjenmelo a mí, ese soy yo. Señor, ayúdame. Pero por lo general, cuando tenemos problemas en la casa, yo voy para la iglesia porque esto es un infierno, voy a buscar la casa del Señor. ¿Quién es la luz en la casa? Claro que no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Claro que no lo podemos hacer. Y ante esa necesidad encontramos que en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, dice la palabra del Señor.
al multiplicarse los creyentes rápidamente, mire, estaba en la iglesia en crecimiento, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego, es decir, la cultura, como cuando uno dice los que hablan español y los que hablan en inglés, aquí había una iglesia griega. Se quejaban de los que hablaban hebreo, que eran los judíos tradicionales. Hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo ¿en qué? No deberíamos estar ocupados en otra cosa, ¿no? Enseñar la palabra de Dios y no en los temas sociales de distribuir los alimentos, que está bien. Por lo tanto, hermanos, escojan ustedes a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y a ellos daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y todos les gustó la idea y eligieron. Ahí está Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócuro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quienes anteriormente se habían convertido a la fe judía, de la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Mire, increíblemente esta mañana, aquí en este culto, acaba de pasar algo similar. Se dieron cuenta que una hermana dijo, venga, los pastores tienen que dedicarse a orar y a predicar la palabra y vamos a nosotros a estar en estos otros quehaceres que son parte de hacer iglesia. ¿Y por qué no? Esto es importante, tener la casa del Señor bonita para cuando la gente diga, qué lugar acogedor, qué chévere. Pero los pastores se dedican a la palabra. Antes de este texto, a mí me llama la atención el compromiso de las personas con la obra del Señor. El compromiso con la obra del Señor. Antes de que escogieran a estos 7 hombres con todas estas cualidades tan preciosas para hacer la obra, los apóstoles habían salido de una discusión con los principales líderes. Le habían pegado con juguete. Y cuando estamos hablando de juguete, no es el juguete de la chancleta o el juguete que daba en la casa. Eran varas al desnudo de la espalda, con solo la ropa interior, donde los hacían sangrar como hicieron con Jesús en un momento. Y me llama la atención cómo esta gente, después que le dieron esa juguetera, empezaron a echar chistes y a reírse, porque la Biblia dice, y se gozaron de haber participado de los mismos sufrimientos de Cristo por razón del reino. A ver, cuando usted le dan una juguetera por servirle al Señor, por esto, ¿cómo sale? Pastor, le entrego este puesto, no más. ¿Cierto? No más. Hay quien dijo que yo era la guisa, que yo era la que podía trapearla, que ¿quién dijo? Pero mire, cuando el Señor está allí, uno se goza y se ríe. Uno puede escuchar a una persona vomitando todo ese vómito verde, asqueroso y ácido sobre uno. Y uno dice, pobrecito. Pero no se traga ni se contamina de eso. ¿Por qué? Porque está con las mismas cualidades de estos líderes que están llenos del Espíritu de Dios. No son líderes de discipulado de cartilla, son líderes de transformación. Fueron transformados por el Espíritu Santo. ¿Tú qué quieres ser? ¿Alguien en la lista que asiste a una iglesia o alguien transformado por el poder de Dios? Es muy importante que lo encontremos. Pero cuando se vive esa realidad en el mismo contexto de este capítulo, yo encuentro que cada día en el templo y por las casas seguían enseñando y predicando el mensaje del Señor. Y en el capítulo 7 de Hechos está el testimonio de Esteban. Dice, ¿cuántos quieren morir por razón de la palabra? Dice que nadie quiere morir.
Pero mire la disposición de Esteban. Esteban también habla, lleno del Espíritu Santo, a los líderes judíos sin temor de participar de la misma muerte de Cristo. Y cuando le están cayendo las piedras y lo están amenazando y insultando, él no está recibiendo una sola palabra de esa. Él ve al Señor sentado. ¿Y qué ves tú cuando estás metido en los desafíos y en las dificultades? Mire, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ve cosas diferentes. Cuando uno está en la carne y alguien le dice algo no muy agradable, uno todas las noches en la almohada le empieza a decir, y mira lo que te dijo, y no le vas a responder, y empieza a repasar todo lo que le dijo. Ah, pero yo me lo encuentro otra vez, y empieza, y allí, lo único que viene a tu corazón es cómo te desquitas todo lo que te dijo, todo lo que te amargó, todo lo terrible que es, y empieza casi a salirte rabos y cachos. Y ya quieres, igual que el enemigo, dividir, matar, destruir. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Lo primero que yo quiero que tú revises de este texto son los desafíos. El desafío aquí era la murmuración en medio de un ministerio de servicio, pero también la injusticia, en que los que tenían el alimento y las provisiones para estas viudas decidían que, mira, estas mujeres griegas que hablan griego, que han dejado de hablar el idioma hebreo de nuestra cultura de los elegidos de Dios, no le dé, ¿sabe qué? Dele esa lechecita que faltan como 2 días para pasarse, pero acá dele la más bonita, ay, dele la de almendra para los de los hebreos. Y empezaron a ver ese tipo de, dice la palabra, discriminación. Y ese es el desafío allí, la desatención, la murmuración. Yo creo que ese tema de quejarnos y murmurar de otro detrás, hablar mal, que la murmuración es el acto de hablar a espaldas de alguien de forma negativa, crítica, sin que esa persona esté presente, similar al chisme, a la habladuría. A menudo eso no pasa entre nosotros, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9 dice, hospédense los unos a los otros sin murmuración. Filipenses 4:12 dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Y eso pasa hasta con los mejores predicadores, porque en Judas 1:16 identifican a predicadores de un carácter terrible, pero una de las cosas que ellos tienen en su carácter es que son murmuradores, querellosos, o sea, se quejan, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, dése cuenta. Una vez en la iglesia, comparto de testimonio, una hermana me dijo, pastor, yo no sé qué voy a hacer con usted. Yo quedé preocupado porque el problema era yo. Le llevo más de 3 meses diciendo que me deje servir. Y usted necesitando y no me deja. Yo no sé qué es lo que hay que hacer, cuál es la rosca que usted tiene. La señora hablaba, era pero... Y yo me sentí tan intimidado, yo dije, no, yo... Y llamé a la líder, póngamela a trabajar. Dice, pastor, el domingo vamos a hacer esto y esto y esto. Y a ella le encantaba cocinar, organizar y tal. Un solo domingo y acabó con ese ministerio. Ella. Porque le dijo las verdades, usted es esto, y si el pastor no se lo dice, se lo digo yo. Y usted me hace el favor y hace esto. Y le guste o no, esa sopa quedó horrible o no lo toman ni los perros. Y así era una persona que era franca y así frentera. Y los hermanitos llegaron, pastor, se acabó el ministerio. Y a mí me tocó ir a hablar con la hermanita y yo le dije, mira, te mandé para que les ayudaras, no para que los acabaras. Y
Uno a veces quiere ubicar a personas para que sirvan al Señor. Pero miren lo que dicen los apóstoles. Escojan ustedes a personas que tengan estas características. Transformados. ¿Por qué? Porque el que ha sido transformado no cae en la murmuración, la dificultad, y no hace del ministerio un lugar de egoísmo, de maldad, sino que ayuda, bendice y desde el carácter de Cristo y desde el fruto del Espíritu Santo, sirve. Dije yo, bueno, eso no es mayor cosa. Ella no va a predicar. Ella no va a hacer un gran oficio allí que va a apoyar. Y las hermanas no eran tan espirituales de todo porque esta hermanita sola las volvió nada. Entonces me tocó trabajar en las hermanas y restaurarlas y decirles, esto no es un trabajo solo mío como pastor. Y yo empecé entonces a revisar que los ministerios no debían ser solamente personas que servían, sino personas llenas del Señor que hacían la misión. Y cuando uno hace la misión, aunque alguien esté allí con ciertas dificultades, uno lo abraza, uno ora, uno lo soporta, uno tiene paciencia. Y recuerda lo que dice Gálatas, vosotros que sois espirituales, traten al otro que es débil con espíritu de mansedumbre y restáurenlo. No lo acaben porque un día posiblemente tú caes. Y también necesitas el mismo amor. Mis amados, la cruz, dice el pastor Fabián Liendo, argentino creo que es él, la cruz no vino para matar al pecador, sino para redimirlo. En la cruz se pagó por todos los pecados. Y no traemos a las personas, como pasó con el resto del ministerio, pastor, esa señora es terrible. Yo digo, sí, hay que llevarla a la cruz. Ese es nuestro trabajo. Para que ella muera y Cristo resucite en ella. Cada uno de nosotros que es cristiano es un nuevo Cristo andante. Si Víctor siguiera caminando, sigue caminando la carne. Y la carne no puede agradar a Dios. Pero si el Hijo camina encarnado en mí, yo soy luz, soy bendición, soy sal. Y esto era el reto que trataba de procurar entonces la iglesia antigua cuando se encontró con este desafío. Desafío a ver diferente. Ese era el de ellos. ¿Cuál es el tuyo en tu casa? ¿Cuál es el que tienen aquí en la iglesia? ¿Cuál es el que tienen las relaciones que ustedes tienen? Y no lo van a enfrentar desde la carne. No puede. Por eso necesitamos, más que asistir a una iglesia, más que hacer un discipulado, ser transformados. Para poder ser esa luz que sí alumbra en la oscuridad y no que corre para donde otros alumbran. Porque siempre nos pasa, estamos dependientes de lo bueno que es otro. Y si todos aquí somos buenos, bueno, la pasamos bueno. El mundo necesita cristianos, como lo dice aquí en Hechos, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, los frutos del Espíritu en nosotros. Una de las cosas que pasa con todos los desafíos que vivimos en la iglesia y del reto que estaba aquí, era que si no tenemos a gente buena, ¿qué tiene que hacer el pastor? Pastor, como lo único bueno aquí es usted, le toca hacer el aseo de la iglesia, repartir a las viudas y también predicar. Y entonces el pastor orquesta. Pero qué bueno que la iglesia aquí como cuerpo sabe que la misión es de todo. La inmensa necesidad. Y uno dice, Pastor Andrei, ¿qué necesidades hay aquí? Bueno, yo predicar no sé, pero dígame otra en que le puedo colaborar para hacer la misión. Y únase. Porque la misión no es de los pastores, es de Cristo. Y Él se la da a su iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Dígame. Es tuya. Mire, el que viene cada domingo a disfrutar del sermón y le dice, pastor, tan lindo que habló, Dios le bendiga, pero no se compromete con la misión, no es iglesia. No es iglesia. Jesucristo se bajó del trono, de la comodidad, del poder, del nombre, de la gloria
y se humilló. ¿Para qué? Para formar la iglesia, para ser cabeza de la iglesia, para ser servidor de todos. ¿Cuántos dicen que son cristianos? Digan amén. Entonces tiene que tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Pablo lo dice en Filipenses, hay en vosotros el mismo sentir. Para que la misión no se pierda. De allí me encanta cuando el texto dice, escojan ustedes a esos hombres llenos de espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Si no están llenos del Señor, va a pasar como la hermanita que me acabó el ministerio en un momentito. Y al pastor le va a llegar 2 oficios. Le toca volver a hacer el aseo, hacer las otras cosas y arreglar un poco de heridos. Entonces se le multiplica el trabajo. Porque es importante que hayan personas que hagan un proceso de crecimiento en el Señor a la hora de servir. Y uno podría decir, pastor, para una escoba yo necesito ser discipulado. Sí, porque si no coges la escoba y le das al otro que no vino. En cambio, cuando el otro no vino, usted ves que es bien desleal y te dejó solo, uno dice, Señor, lo bendigo. Padre, yo no sé qué está pasando. Y dame ese corazón de animarle. Y gracias por la bendición, porque este sacrificio me tocó a mí solito. Qué diferente. En cambio, cuando está sin Cristo en la carne, dice, donde me lo encuentre, es que esta escoba que tengo aquí le va a quedar chiquita en la cabeza. La diferencia, ¿cierto? Escojan. Y estos 7 fueron presentados, que es muy importante que podamos presentar a personas con testimonio y delegar cualquier cosa que hace en la iglesia a gente que ama. Mire, hasta para ofrendar, ¿qué dice allí? No con tristeza ni por obligación, sino con alegría. Y hay gente que da la ofrenda, ¿sabe por qué? Por pena. Uy, todo el mundo echando y yo no. Hágale, que no digan que es tacaño. Pero no con eso, Padre, tú me bendices. Tú me bendijiste toda la semana. Gracias. La diferencia. Ahora, yo no estoy haciendo para que usted diga, ay, sí voy a... No, eso tiene que nacer genuinamente. Tenemos que encontrarlo en la transformación. La palabra sincera viene precisamente de la antigüedad cuando se utilizaban las columnas de los templos o los palacios. Para que esas columnas con el tiempo se deterioraban, ¿qué hacían? Con la cera, las maquillaban y se veían bonitas. Y así hay muchos cristianos maquillados. Pero la idea es que sea sincera, genuino, un cristianismo real. Enfrentar estas luchas es tremendo. Por eso yo encuentro en la palabra de Dios varios ejemplos bíblicos como el de Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado para toda la nación de los judíos. En Hechos 10:22. Pedro no quería ir donde él. Pero el Señor le dijo, mira, tienes. A mí me llama la atención que este centurión era gentil, ni siquiera era del pueblo de Dios. Y para el pueblo judío, bendecir a un centurión, en la escritura él dice, tú sabes que nosotros no nos podemos sentar a comer con gentiles porque el judío considera al gentil como un perro. Así, la expresión perro es un animal inmundo para el judío. ¿Por qué él va? Porque es un hombre que se deja guiar por el Señor. Pero, ¿por qué no hablamos de un Ananías en Hechos 22:12? ¿Qué dice de ese Ananías? Un llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, quien daba buen testimonio a todos los judíos que vivían allí. Buen testimonio. ¿Sabe qué hizo Ananías? El testimonio era conocido. ¿Por qué te conocen a ti? En la empresa, en la casa, en donde estás. ¿Eres una cosa que simulas
¿O es algo que sale solo porque el Señor está en ti? Yo quiero animarles a eso, mis amados. Muchas veces nosotros estamos haciendo el esfuerzo. El apóstol Pablo dice, esta carne le es imposible agradar a Dios. La idea no es que tú simules a Cristo. La idea es que Cristo fluya en ti. No es una labor tuya. Como lo digo, voy a dar un ejemplo. Hay personas que están heridas, se sientan por una herida y una discusión que tuvieron, y el otro empieza a desahogarse. Y este que se sentó, por petición del pastor, se sentaron a arreglar las cosas, porque la palabra lo dice y quieren ser obedientes. Entonces el otro que empieza nuevamente a desahogarse le dice, mira, discúlpame, Rafael. Rafael, estoy tratando de ser muy paciente, así que no abuses. Estoy tratando. Es decir, ¿de dónde viene esa paciencia? ¿Del espíritu o esfuerzo propio? Eso es lo que Cristo no quiere. Que la paciencia sea un tema que te le digan así, hermano, dígame cómo es que usted hace para mantener ese matrimonio. Yo llevo 5 y con todos he terminado porque no me aguanto a esa mujer cantaletera. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué es lo que usted come, bebe o hace? Yo no sé, yo la amo y la escucho y la abrazo. O yo le doy con la sartén, hago lo que sea. ¿Qué es lo que usted tiene? Y uno tiene que decir, definitivamente, si yo estuviera en la carne, haría como usted, vivo buscando otra que sea mejor. Pero tengo a Cristo. Y mi anhelo es amarla, redimirla, protegerla, cuidarla y presentársela a Cristo santa. Y no es un esfuerzo mío, es el Señor haciendo eso en mí. Así que entre más me conecto con el Señor, mi esposa lo agradece porque ella ve los frutos. Ahora, lo mismo con la mujer, viceversa. Yo doy un ejemplo de un lado, pero también pasa del otro. ¿Cuántos dicen amén? No caigas, mi amada iglesia, para terminar, no caigas en quejas, no caigas en murmuraciones, no caigas porque le estás dando lugar al diablo, a la carne, al enemigo. ¿Cómo puedes tú más bien ayudar a esos otros en sus defectos, en sus luchas? Dile al Señor que te use, pero acércate al Señor a ese crecimiento de transformación. Si no eres transformado por Cristo, no podrás enfrentar los desafíos del crecimiento de esta iglesia local. No puedes servir ni de portero. El que se ubica en la puerta, lo único que tiene que hacer, le dice el pastor, lo único que tiene que hacer es dar una sonrisa, le dice, Dios te bendiga, buenos días, y siga, por favor. Ya, eso es todo. ¿Verdad? Tan fácil. Y claro, cuando uno está en la carne y dice, pero no tiene una falda más pequeñita. Y uno empieza a mirar a los que le sonríe, ay, oiga, todo bien. Siga, usted me cae mal. No puede. Le ve problemas a todo. ¿Quién lo tiene? La carne. Lo único que tenía que hacer era saludar, una sonrisa, buenos días, Dios te bendiga y siga. No puede. Porque es esclavo. Entienda que la cosa más sencilla, una cosa, repartir, identifique quién es la viuda más necesitada y ayúdenle. Y la discriminación entró ahí. Carnal. Necesitamos una iglesia transformada por el Espíritu. Esa iglesia que entiende que el evangelio se tiene que predicar. Que animamos a nuestros pastores y le decimos, pastor, allá hay que predicar, allá hay que hacer que yo le ayudo en lo que sea para que el evangelio se extienda aquí, en Marsella. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? No es que tú lo hagas, es que Cristo lo haga a través de ti.